Nueva Esperanza no es religión, es relación. Conecta tu ser con el Creador. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nueva Esperanza, sintonizando tu corazón y edificando tu alma. Nuestra cobertura viene de lo alto, porque somos uno en Cristo. Una señal de impacto, transformando la humanidad con un mensaje de salvación. Continúa en sintonía. Nueva Esperanza, sintonizando tu corazón y edificando tu alma. Nuestra cobertura viene de lo alto, porque somos uno en Cristo. Una señal de impacto, transformando la humanidad con un mensaje de salvación. Continúa en sintonía. Mateo 6, versículo 25. Vuelvo a repetir lo mismo que dije al principio. Dice que se oye muy bien. Ok. Mi preocupación, y aunque varios hermanos me dicen no se preocupe, pero mi preocupación es de que usted esté haciendo iglesia. Mi preocupación es de que los días de transmisión usted esté cambiadito, bañadito y arregladito, esperando la transmisión en casa, y que en tiempo de alabanza usted pueda estar ahí alabando al Señor. No me gustaría saber que usted está mirando la transmisión acostadito en su cama, que usted está mirando la transmisión en short, ahí en el sofá, que usted está mirando la transmisión, no sé, o que solamente deja su celular prendido para que todo el mundo sepa que usted está ahí, pero en realidad no está ahí. Entonces, usted se está engañando, hermano. Yo le invito para que usted y yo escuchemos la transmisión, pero de la manera correcta. Entonces, ¿está listo? Yo quiero verle ahí con su pluma, con su papel, porque vamos a entrar en el tema: destruyendo el espíritu de ansiedad. ¿Y quién? No sé si me puedes voltear este ventilador, por favor. Gracias, que no me dé. Para que vea que estamos en vivo y que no es pregrabado este video, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Quién no ha sufrido de ansiedad? De repente nosotros decimos, yo no sufro de ansiedad. Pero cuando usted tiene miedo a algo, por ejemplo, hace algunos años con un amigo pastor fuimos a un pueblo mágico y había ahí la tirolesa, y el pastor Héctor me decía, ¿sabes qué? Aviéntate. Y yo dije, sí me aviento. Lo vi tan bajito que dije, sí me aviento, no, por mí no hay ningún problema. Y entramos en un convenio con su esposa, con Patty, y yo le decía a Patty, si tú te avientas, yo me aviento. Imagínense ella siendo mujer, y ella dijo, pues yo me aviento. Jamás me había dicho que ella ya se había aventado 10 veces. Entonces para ella no fue nerviosismo. Yo vi que se puso todo el equipaje y se aventó. Y cuando me tocó a mí aventarme, yo empecé a sudar y empecé a sufrir de ansiedad, y empecé a decir no, y me regresaba y me aventaban, y yo veía hacia abajo y yo decía no voy a poder, y estaba pensando miles de cosas. Se va a reventar esta cosa, ¿qué va a pasar? Voy a dejar a mis hijos huérfanos siendo yo tan joven. Mi esposa se va a casar otra vez. Pero
¿Cuál fue la sorpresa? Que al final logré y me aventé. Y después me di cuenta que estaba tan bajito que necesitaba yo algo más alto. Pero uno sufre de ansiedad. Por ejemplo, mi esposa dice, la voy a balconear, siempre la balconeo. Mi esposa dice, yo no sufro de ansiedad, pero nada más le digo, vamos a hacer una transmisión ahorita. Y ella empieza a decir, no, es que a mí no me gusta, es que no sé qué. Y está sufriendo de ansiedad. Todos sufrimos de ansiedad de una manera o de otra. Pero en estos días, uno de los últimos enemigos a vencer es la ansiedad, es la depresión y es el estrés. ¿Quién no sufre de estas tres cosas? De ansiedad, de depresión y de estrés. Y Jesús, conociendo nuestros corazones, Él en Mateo capítulo 6 versículo 25 dice de la siguiente manera, si pueden prender las luces me van a ayudar bastante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 26, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Verso 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana no se echa y mañana dice se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Verso 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Lamentablemente, el dispositivo nos ha hecho no tener una Biblia física, y eso hace que nosotros no retengamos la lectura, porque por lo menos cuando usted abre su Biblia y si usted subraya su Biblia, usted va a acordarse de la predicación, usted va a acordarse de las palabras subrayadas, y el Espíritu Santo le va a recordar el mensaje del día de hoy. Y yo veo, como usted no tiene una Biblia física, seguramente allá en casa, y si la tiene, que bien subraye el versículo 25, el versículo 31 y el versículo 34, usa la misma frase: no os afanéis. El pueblo judío en su escritura no tenía signos de interrogación o signos de exclamación. Por lo tanto, ellos utilizaban la repetición. Vuelvo a explicar, el pueblo judío en su escritura no tenían signos de interrogación o de exclamación,
y ellos utilizaban la repetición. Usted por eso va a encontrar en la palabra que de repente Jesús dice desierto, desierto. Está diciendo, estoy queriendo llamar la atención. Presta atención a lo que te voy a decir. Marta, Marta. Y en esa ocasión Jesús por 3 ocasiones usa la palabra no te afanes. Y yo veo en el versículo 25 dice no te afanes por esta vida, no te afanes por tu vida. Versículo 31, no te afanes por lo que has de comer o lo que has de beber. Versículo 34 dice no te afanes por el día de mañana. O sea, algo que nos quita. Nosotros los seres humanos estamos predispuestos a la ansiedad porque nosotros no tenemos el control, porque nosotros no tenemos el futuro en nuestras manos, porque nosotros no podemos ver nuestro futuro. Y entonces el ser humano empezamos a sufrir de ansiedad por vuestra vida. Y eso tiene que ver con la vanagloria. Eso tiene que ver entonces un golpe al alma. Tiene que ver con que nosotros queremos vestirnos bien y nos afanamos hasta no traer las zapatillas, hasta no traer el calzado, hasta no traer la marca que habíamos visto en la boutique. Y empezamos a afanarnos de tal manera que nosotros nos proponemos hasta lograr el objetivo. Nos afanamos por la comida. Nos afanamos por lo que vamos a comer. Entonces el hombre sufre de afanes. Y más adelante vamos a ir a preguntarle al apóstol Pablo qué opina acerca de ese tema. Y el apóstol Pablo es el que nos da la pauta, es el que nos dice que en los últimos tiempos uno de los demonios, si usted está siguiendo la transmisión de domingo tras domingo, estuvimos hablando el día domingo, primero hablamos de la guerra tridimensional, espíritu, alma y cuerpo. Y todos estamos enfrentando estas 3 guerras en estos tiempos. Después hablamos de un espíritu que opera cuando usted y yo somos débiles y se llama el espíritu de Amalek. Y este espíritu trae de la mano o trabaja de la mano con ese demonio que es el espíritu de ansiedad. Cuando nosotros estamos débiles, nuestras defensas están muy bajas. Los anticuerpos están muy débiles. Y entonces la ansiedad toma autoridad sobre nuestro ser. Y cuando digo nuestro ser, estoy hablando de espíritu, alma y cuerpo. Y cuando la ansiedad toma el control de nuestro ser en las 3 dimensiones, nosotros empezamos a perder el control de nuestra vida. Y el afán es la ansiedad. Y la ansiedad nos va a empezar a aprisionar. Y yo quiero, hablando de eso, yo quiero que vaya conmigo a Salmo capítulo 107, versículo 14. Porque lo que va a hacer ese enemigo de la ansiedad, lo que está logrando ese enemigo de ansiedad, cuando la ansiedad está gobernando en su máxima potencial. Quizá alguno de mis hermanos o alguna de las personas que están mirando esa transmisión saben que la ansiedad te vuelve como un prisionero. De repente tú tienes miedo a salir fuera de tu ciudad. Después tienes miedo a salir fuera de tu casa, de un entorno. Y después te da miedo aún en tu propia casa y te quedas en un cuarto. ¿Cuánta gente tiene problemas en ese momento de la ansiedad? Y la ansiedad se manifiesta de muchas maneras. Y una de ellas, que es muy frecuente, es con un sudor frío.
y con una taquicardia que tú dices, no puedo respirar, no puedo respirar, siento que voy a morir. Estás sufriendo de ansiedad. Ese espíritu vino en un momento de tu vida cuando tú estabas débil, cuando tú estabas cansado, cuando tú estabas agobiado por algo que estaba aprisionando tu vida, y esa ansiedad se empodera de ti. Normalmente lo que voy a hablar de lo que hemos vivido también nosotros como personas. Sufrí de ansiedad por 1 año y medio después de que me habían diagnosticado gastritis, después de que me habían diagnosticado colitis, y empecé a sufrir de ansiedad. Y llegaba la noche y a mí me daba pánico, a mí me daba miedo, aún en mi edad y aún con el cargo que tenemos. Cuando empezó ese demonio a querer empoderarse de mi ser y llegaba la noche, yo empezaba a pensar en el sufrimiento que iba a venir. Todavía no llegaba el sufrimiento, todavía no llegaba la taquicardia, pero yo ya me estaba como que preocupando por esa situación. Estaba predispuesto para recibir todo eso. Y de repente llegaba la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, y yo despertaba y decía, no puedo respirar, no puedo respirar. Y ese es un demonio de ansiedad que empieza a gobernar nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro ser. Y dice en el versículo 14, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Mire lo que dice: y rompió sus prisiones. Entonces este demonio te mete en prisiones. Ese demonio no te deja ser feliz. Ese demonio te empieza a robar la paz. Ese demonio te empieza a robar la tranquilidad. Aunque todo está bien y todo el mundo te dice que está bien, todo el mundo te dice no te preocupes, estamos orando por ti, ese demonio está diciendo todo lo contrario y te está haciendo entender todo lo contrario. Y entonces ese demonio empieza a tomar autoridad sobre tu cuerpo. Y si nosotros no quebrantamos ese espíritu, si nosotros no rompemos con ese espíritu, escúchame bien, ese demonio, la asignatura de ese demonio es que te va a meter en cárceles espirituales con un espíritu de muerte. Ahora, para aquellos que nos están viendo y que están entendiendo este mensaje porque están sufriendo de ansiedad, quiero decirte que ese demonio, que ese espíritu de ansiedad viene con gente profética. Viene a gente profética, no viene a cualquier persona. Él está buscando a alguien que tiene un propósito de parte de Dios. Viene a personas que tienen un propósito fuerte de parte de Dios. No estoy diciendo que las demás personas no tengan propósitos, pero viene con gente profética, gente que Dios ha diseñado para esa generación. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, Moisés quiso morirse. Moisés deseó la muerte. Moisés, siendo un profeta de Dios, quiso la muerte. Elías quiso la muerte. ¿A dónde lo metió el espíritu de ansiedad? A una cueva. Él empezó a sudar frío cuando leyó la carta, cuando llegó el mensajero y le dijo: dice Jezabel que mañana a estas horas tu cabeza estará en esta charola, así como la de los profetas. Y entonces él se empezó a sufrir de ansiedad, se metió a una cueva. Cueva significa prisión. Y cuando estuvo en la cueva, le dijo al Señor: deseo morir, quítame la vida. ¿A quién vemos también? A Jonás, deseando morir. A Jeremías. Jeremías, de tal manera, él llegó a un grado de depresión. ¿Sabe que él dijo? Ya no más hablaré de ti. Ya no más publicaré lo que tú me digas.
Maldigo el día en que yo nací. Job estaba en prisiones de muerte por ese espíritu de ansiedad. Quizá la persona que no esté pasando la ansiedad en esta dimensión, en ese nivel de este demonio, esté diciendo: no, eso mire que nada más le pega a los débiles. Si es verdad, ese espíritu opera después de Amalek, y Amalek llega en un tiempo de debilidad. Y entonces cuando tú y yo dejamos un tiempo de reposo, es cuando ahí viene ese espíritu y se apodera de la situación. Este espíritu, ahorita te voy a dar su nombre. Este espíritu de ansiedad tiene su nombre. Este espíritu es paciente y opera, se aprovecha de los tiempos difíciles que tú y yo enfrentamos. Hace 2 años, casi, ya vamos para 2 años, murió un amigo mío, muy cercano a nuestro ministerio, un acompañante de milicia. Y yo le decía a mi esposa, porque fue en agosto cuando él falleció, y en la semana siguiente estaba la escuelita de verano aquí en la congregación, y yo le dije a mi esposa: quiero que se vayan todos a la escuelita, yo me voy a quedar aquí, porque yo no lloré. Yo voy a llorar en estos días y voy a desahogarme, pero yo me di cuenta que este demonio se quería empoderar de mi vida en esos días. ¿Y sabe qué es lo que hice? Levantarme y decir: no me voy a quedar en este lugar. Voy a buscar lugares donde haya gente. Voy a buscar lugares, porque ese demonio yo ya lo conozco. Yo ya estuve 1 año y medio en esa prisión, en esa cárcel, y yo no quiero volver ahí. Y entonces tuve que hacer algo diferente. La ansiedad es un demonio fuerte que te va a aprisionar. Mire, vaya conmigo a Isaías capítulo 61, perdón, Isaías 61. Yo no sé si me va a alcanzar el tiempo, hermano, pero hasta donde me alcance, y si podemos el próximo domingo continuar con eso, vamos a hacerlo. Que el Señor nos ayude y nos dé gracia para compartir esta palabra. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Quiero abrir una pausa aquí. ¿Cómo salir de este demonio? Creo que me voy a adelantar al punto, pero si se me pasa de una vez te lo digo. ¿Cómo salir de esa depresión, de esta ansiedad? Es que tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. Y también necesitamos, si tú andas buscando ayuda, yo sé que en el momento de crisis, en el momento de la ansiedad, recurrimos al doctor, recurrimos al psicólogo, recurrimos, no sé, a lo mejor hasta, ¿cómo se llaman estos hombres? Al psiquiatra, psicólogo, pero también recurrimos hasta con el psiquiatra para que nos trate y nos dé un medicamento, porque hay una debilidad en el cerebro, según la ciencia. Y si según la ciencia dice que hay una debilidad en el cerebro, entonces va de acuerdo con este espíritu de Amalek y va de acuerdo con este espíritu de ansiedad que esperan cuando tú y yo seamos débiles. Y entonces dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad. ¿A quiénes? A los cautivos. ¿Y qué dice? Y a los presos, apertura de cárcel. O sea, no se está refiriendo literalmente a una cárcel. No se está refiriendo al caso de Pedro y al caso de Pablo, que fueron sacados de una cárcel literal, física, sino que está aquellos que están prisioneros por el pecado, aquellos que están prisioneros por la ansiedad, aquellos que son prisioneros de la depresión, aquellos que están encerrados en una cueva. Usted y yo entonces necesitamos
entender, iglesia del Señor, iglesia Nueva Esperanza y misiones, usted y yo debemos entender que este espíritu lo tenemos que enfrentar de la manera correcta, no jugando. Este demonio no se va a ir jugando. Este demonio no se va a ir con terapias. Este demonio no se va a ir solamente con algunas terapias de psicología, con unas terapias ahí de meditación. Ay, que cuenta hasta 10 y que respira, inhala, inhala, exhala. No se va a ir así ese demonio. Ese demonio no se va a ir así. Y si tú utilizas antidepresivos, a ese demonio tú lo estás fortaleciendo. A ese demonio tú le estás haciendo que se vuelva más grande y un gigante. Tú y yo no necesitamos antidepresivos. Tú y yo no necesitamos meditación. Tú y yo no necesitamos cerrar nuestros ojos y decir: todo está bien, todo está bien, todo está bien. Como dice por ahí, los elotes no tienen maíz, los elotes no tienen maíz. No se trata de eso. Se trata entonces de que usted y yo tenemos que recurrir al Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y pedirle al Señor revelación. Porque ese demonio está atacando. Escúchame bien, tú que estás sufriendo depresión, yo quiero decirte algo. Tengo una buena noticia. Tú eres una persona profética. Tú eres una persona apartada y diseñada por las manos de un Dios todopoderoso. Y por eso Él, escúchame bien, mientras yo estaba leyendo capítulo 6 de Mateo, que es la carta magna del reino de los cielos, ya lo he explicado en algunas predicaciones, Jesús estaba diciendo a sus discípulos, aquellos que estaban tomando su instituto con Él, les dijo lo siguiente: hey, no se afanen. Ustedes no se afanen por la vida. Ustedes no se afanen por la comida y por lo que van a beber, por lo que van a vestir. Ustedes no se afanen por el futuro. Y empieza a explicar: ¿no han visto las aves que no trabajan? ¿No tienen graneros? Y Jesús no está diciendo un discípulo, está diciendo Jesús: ¿ustedes no son mayores que las aves? Y alguien me recordaba esta alabanza, que seguramente usted la conoció: demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. ¿Y qué dice? Por las mañanas las aves cantan las alabanzas. Entonces, escúcheme bien, si las aves alaban al Señor de una manera involuntaria, o sea, fueron diseñadas para alabanza al Señor, ellas no tienen dominio propio para decir: hoy no voy a cantar, hoy no voy a alabar. Ellas alaban involuntariamente todas las mañanas. Todas las mañanas, si usted camina por la avenida del Capire, la avenida del Cren, los árboles frondosos, a las 5 o 6 de la mañana, todos los animales empiezan a levantar una adoración al Señor, pero de una manera involuntaria. Pero usted y yo hoy a las 5:30 empezamos a levantar nuestras manos voluntariamente, porque yo decidí en esta tarde decirle: gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y eso Dios se agrada. Porque entonces yo quiero decirte una cosa: lo que el Señor Jesús estaba diciendo, tú no te afanes por esta vida, porque esta vida es temporal. Tú no te afanes por esta vida, porque esta vida es pasajera. Hey, tú y yo somos seres espirituales y somos seres eternos. O sea, que esta 70, 80 años son solamente un pensamiento, dijo un poeta. Son como la flor del campo, son como la neblina, que hoy está y mañana ya no está, o al rato ya no está. Así es nuestra vida. Y no te afanes a esta vida. Tú y yo somos eternos. Tú y yo vamos a una eternidad.
Y entonces el Señor está diciendo: no te afanes ni por lo que vas a comer, ni por esta vida, ni por el futuro. El futuro está en mis manos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor tiene nuestro futuro. Y entonces usted y yo debemos de adorar al Señor. Y cuando venga este espíritu de ansiedad, cuando venga este demonio de ansiedad, usted y yo debemos de decirle a esa ansiedad: ¿sabes qué? Yo no más me voy a preocupar por las cosas temporales. Si hoy no tengo que comer, yo tengo un Dios justo. Yo tengo un Dios que tiene promesas para mí y que no me va a dejar desamparado, que no me va a dejar que yo mendigue de pan. Él me va a dar de comer. ¿Cuántos dicen amén? Dicho sea de paso, el día de ayer una hermana me regaló 2 despensas, entonces no me tengo que preocupar por comer. Me dio 2 despensas y después yo llamé a alguien y le dije: oye, hijo, ¿no quieres una despensa? Porque así es Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, quiero que usted vaya conmigo a Lucas, y aquí es donde voy a entrar a la parte médula del mensaje. Lucas capítulo 13, verso 11. Gloria a Dios. Qué bueno que está conectado, qué bueno que todavía sigue ahí, hermano. Mire, aquí lo estoy viendo, Aquí estoy viendo que usted está conectado. Espero que no deje el celular ahí conectado y me esté engañando, y yo creyendo que ahí está la hermanita. A ver, hermanos conectados, digan amén. Todos digan amén, para que yo sepa que están conectados. No, pues aquí es fácil decir amén, todos en grupo, ¿va? Los que están conectados, diga amén, diga amén, diga amén, diga amén. Y dice Lucas 13:11, había ahí una mujer que tenía 18 años y tenía un espíritu. Mire, y a mí me gusta leer siempre Lucas, porque Lucas en sus escritos, Lucas de hecho él era médico, y seguramente, digo seguramente porque no quiero que usted ande diciendo que así es, yo estoy dando mi opinión. Seguramente Lucas había atendido a esta señora en alguna ocasión, porque imagínese, 18 años, y había visitado a cuanto doctor había en el poblado. Seguramente Lucas había atendido a esa señora, y él se dio cuenta que la enfermedad que tenía esa mujer era un espíritu de enfermedad. A algo que hoy científicamente no se le puede, o no sé cómo se le llame, médicamente se le conoce como enfermedad psicosomática. Esa enfermedad psicosomática es producida en la mente con todos los síntomas de una enfermedad. Por ejemplo, le estoy hablando de la taquicardia. El hombre que no puede respirar, no se está haciendo. Él no se está haciendo, él no quiere hacer un show que no puede respirar. En verdad no puede respirar, aunque sus bronquios estén bien, aunque todas sus venas respiratorias, no sé cómo funciona eso, pero sus pulmones estén bien, aunque todo esté funcionando bien, él dice: no puedo, mi pecho se aprieta. Porque es una enfermedad psicosomática, una enfermedad, un espíritu de enfermedad. Y lo que estaba haciendo con esa mujer es que, esa mujer cada día se encorvaba, y cada año se encorvaba, y cada año se encorvaba, y cada año se encorvaba, porque ella sentía que no se podía enderezar. Era un espíritu de enfermedad. Y andaba, dice, encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio y llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Escúchame, pero yo quiero detenerme aquí en el verso 11. Yo me fui a la Biblia interlineal y me da un código, y ese código
Yo quiero dárselo a usted. No sé si nuestro hermano que nos ayuda ahí en la red, Vladimir, nos pueda poner ahí el código G769 para que usted pueda buscarlo allá en casa. Ahora usted tiene ahí Google, usted lo puede buscar así, G769. Es un número de Strong, y esa es la palabra asteneia. Ese es el demonio que está activado en estos últimos tiempos. Asteneia. Y asteneia significa debilidad, debilidad física, debilidad emocional, debilidad moral y debilidad espiritual. Esa palabra asteneia es un espíritu que produce debilidad, que te quita las fuerzas de vivir. Cuando tú dices ya no aguanto, yo hasta aquí, escúchame bien, dentro de ti está operando un espíritu de asteneia, un espíritu de debilidad que te está diciendo tíralo todo, ya no más, este asunto ya me cansó. Asteneia. Mire, algunas versiones, no sé si trajiste las versiones de este versículo. A ver, ponme la siguiente. Y respondiendo él, les decía: el que tiene dos túnicas, Lucas 3:11, y es 13:11. ¿Sí lo tienes? A ver, muy bien. Si no, yo lo leo. La RB2 dice de la siguiente manera: he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad. Dice, te llevaba 18 años y andaba agobiada. Mire cómo esa versión traduce el espíritu de asteneia. Agobiada, que en ninguna manera se podía enderezar. Le voy a leer otra versión, la versión LBA, la Biblia de las Américas. Hay una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu, estaba encorvada. La versión Nuevo Mundo, Lucas 13:11. Mira, una mujer que tenía un espíritu de debilidad. Mire, la versión del Nuevo Mundo dice un espíritu de debilidad. Así traduce del griego asteneia, debilidad. ¿Qué produce entonces en nuestra vida? Debilidad. ¿Cómo enfrentamos? ¿Cómo enfrentamos? Escúcheme bien. Estaba con mi hijo predicó ayer, por cierto, y estaba yo con él hablándole. En una ocasión estaba yo leyendo un libro, y cuando yo encuentro algo, de repente me gusta compartirlo, y le dije a mi hijo: mira, quiero compartirte esto, y le di ahí una perlita. Y ayer que estábamos estudiando, yo le decía: mira, la generación profética, las generaciones proféticas, hay dos maneras de que podamos salir de este demonio. Escúchame bien, hay dos tipos de personas en la generación profética. Ya te hablé de Moisés. Moisés, aunque quiso morirse, él terminó con el propósito de Dios. Elías, aunque quiso morirse, él terminó con el propósito de Dios. Y así sucesivamente. Jeremías, Elías, Jonás, Job, ellos terminaron con el propósito de Dios. Pero hubo hombres, un hombre de generación profética llamado Saúl. Dios le había dicho a este Saúl: de tus lomos no faltará reyes. ¿Y sabe qué pasó? Él no entendió su tiempo generacional, y entonces Dios dijo: me arrepiento, lo desecho. Y Dios cambió de opinión. Otro hombre en una generación profética, de hecho tengo hasta una prédica que a mi hijo Uriel le gusta mucho, y yo le llamo la generación de Samuel. Y en la generación de Samuel, una generación profética, había un hombre llamado Elí, que no entendió la generación profética.
Y Elí murió de una manera bien vergonzosa, sentado en una silla, y se fue hacia atrás y se desprendió su cabeza, se desnucó su cabeza. Los hijos de Elí, en una generación profética, ellos no entendieron y ellos murieron en la batalla llevando el arca del pacto a tierras filisteas. Hay dos tipos de personas en esta generación. Lo que sí estoy convencido que esta generación es profética, hermano. Lo que sí estoy convencido que este tiempo es profético. Pero hay dos tipos de personas. Uno, los que vamos a encarar a este demonio de Astenea y vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Los que nos vamos a parar en medio de la debilidad. Pero número dos, también en esta generación hay gente que no volverá más a este lugar. Hay gente que no volverá más a decir amo a Cristo, que se irá tras los amantes, que volverá su rostro otra vez a Egipto. Generaciones proféticas, la generación de Josué y Caleb, una generación profética, pero solamente ellos dos entraron, los demás murieron. En esta noche, hermano, ¿qué quieres hacer? ¿Que el demonio te destruya o tú quieres destruir a ese espíritu en el nombre de Jehová de los ejércitos? Pero tú y yo nos tenemos que levantar en el nombre de Jesús. Tú y yo no tenemos que jugar entonces al cristianismo. Aprovecho entonces, ya no juegues a estar conectado. Si ahorita estás en plática, desconéctate, pon un café y haz otra cosa, pero no estés conectado si no estás prestando atención. Porque ese no es el tiempo de estar jugando. Ese es el tiempo de estarnos alimentando en el nombre de Jesús, recibiendo palabra. Y yo veo entonces que el apóstol Pablo, yo le dije que le íbamos a preguntar al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo nos va a decir cómo salir libres de este demonio. Hace algunas semanas, antes que nos prohibieran reunirnos, estaba platicando con un hermano de la iglesia, con Iván Morales, y estaba platicando y llegamos a este punto. Fíjese, ambos no conocemos nuestro futuro, no sabíamos lo que iba a venir, pero estábamos hablando precisamente de este demonio para esos tiempos, un espíritu de debilidad. Por eso las últimas cartas, o las 7 cartas, perdón, del último libro del Apocalipsis, siempre termina la carta diciendo al que venciere, el que venciere, al que venciere. Siempre termina cada carta. ¿Sabe por qué? Porque para esta guerra se necesitan fuerzas. Para enfrentar a este demonio se necesita estar fortalecidos. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el versículo 6, en el verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Usted y yo entonces debemos de quitarnos de estar jugando. Yo sé que para muchos hermanos sentimos, mire, ahorita yo siento que está fuerte el mensaje, pero el día que predicó nuestro hermano Vladimir, yo me estremecía y yo me revolvía y yo decía: ay, Señor, esta es una palabra que produce en mi herida un ardor, pero es necesaria. Necesitamos que alguien se levante con un espíritu de Elías y nos haga volver. Se necesitan mensajes que nos hagan reaccionar. Y entonces el apóstol Pablo, ahí en Romanos Filipenses, vaya conmigo a Filipenses capítulo 4. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 4,
versículo 6, el apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Ahí quería llegar. ¿Cómo vamos a vencer este demonio? A ver, allá en casa, hermanos, ¿cómo vamos a vencer este demonio? ¿Cómo sé que usted está repitiendo esa palabra? Pues escríbalo. ¿Cómo vamos a vencer ese demonio? Con oración y con ruego, con acciones de gracias. No a la oración que usted y yo le llamamos oración de 2 minutos. Y estoy exagerando 2 minutos. Necesitamos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mire qué dice: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en qué? En Cristo Jesús. En eso pensad. Usted y yo necesitamos entonces incrementar. Mire, el día que menos se reúne en la transmisión, y vuelvo a repetir, es que todavía sigo yo creyendo que usted se conecta. El día que menos nos reunimos es en la oración, como si la oración fuera lo menos importante para usted. Pero usted y yo, ahora, no estoy juzgando si usted ora o no ora. Dios es el juez. Dios examina nuestros corazones. Pero deberíamos, hermanos, por el amor de Dios, incrementar más intensidad en nuestras oraciones. Ahora, yo veo 3 niveles de la oración, y uno de esos niveles es el que nos va a ayudar. Primero, la oración es articulación de palabras. Son palabras, y de repente usted y yo ocupamos palabras, oraciones que no son nuestras, oraciones que escuchamos de otras personas y decimos: qué bonito ora. Y entonces empezamos: Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el alfa y omega, el principio y el fin, el eterno, el que es, el que era y el que ha de venir. Oh, gloria al Cordero, hosana en las alturas. Y empezamos a utilizar, no estoy diciendo que está mal, pero empezamos a articular palabras de otros personajes y no nuestras oraciones. Porque escúchame, si tú le diste atención a Mateo, que es nuestra base, Mateo capítulo 6, en una de los versículos dice: porque Dios sabe, diga conmigo, sabe, porque Dios sabe de qué tienes necesidad. Hay una gran diferencia entre la necesidad y lo que yo quiero. Lo que yo necesito y lo que yo quiero. Entonces, cuando yo hago una oración en lo que yo quiero, voy a ver oraciones no contestadas, porque Jesús dice: es que yo no veo que lo necesites, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Entonces, la oración son palabras articuladas, pero después sigue la intercesión. La intercesión va un poco más de la oración. Ya no solamente es pedir lo que yo necesito o lo que yo quiero, sino ponerme en los zapatos de otro. Éxodo capítulo 32, del verso 11 al verso 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vaya ahí. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de ese mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac
y de Israel tu siervo, a los cuales juraste por ti mismo, les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, daré vuestra descendencia a toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por vuestra heredad para siempre. Miren lo que dice el verso 14. Entonces Jehová se arrepintió. Mire, si usted presta atención, es como si Moisés le está dando consejos a Dios, pero no es eso. Moisés no es superior a Dios. Lo que Dios estaba queriendo es de que Moisés subiera de nivel en su oración y se pusiera en los zapatos de un intercesor. Y la oración de intercesor, entonces, no es decir: ah, Señor, qué bueno que le estás dando eso, porque se lo merece. No, es decir: Señor, apiádate. Apelamos a tu benevolencia, apelamos a tu trono de gracia y misericordia. Ten misericordia de este pueblo, ten misericordia de esta familia. Pero ahora yo quiero irme al tercer nivel de nuestra oración, donde ya no hay articulación de palabras, donde ya no voy a interceder por alguien, donde mi espíritu va a orar. Vaya conmigo a Romanos. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu, mire, el Espíritu de Dios nos ayuda. ¿En qué? En nuestra debilidad. Ah, esto usted y yo no lo sabíamos. Quiero poner una ilustración. Permítame tomar agua. Quiero las primeras dos oraciones. No quiero decir que el Espíritu Santo no nos ayude ahí. El Espíritu Santo está ahí y nos guía en la oración. Pero cuando ya hemos orado y ya hemos intercedido, el Espíritu dice: esta oración quiero hacerla yo. Te voy a ayudar en tu debilidad. Me he dado cuenta que tú estás débil. Me he dado cuenta que hay una flaqueza en tu vida. Entonces dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿qué dice? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuántos hemos orado en este nivel de oración? ¿Cuántos hemos orado de una manera cuando las palabras se terminan? Has pasado un tiempo en tu oración. Yo estoy recordando un momento de mi vida, una etapa de mi vida, la pérdida de mi papá. Cuando mi padre estaba en el féretro en este lugar, y habíamos ya tardado algunos días en reuniones, y todo el mundo me decía: tiene que aguantar, usted es el hombre más fuerte en la familia, usted tiene que aguantar y tiene que estar ahí con fuerza. Llegará un momento para que usted llore. Y yo ya no aguantaba, y yo ya no aguantaba, donde vine en un momento y me senté detrás de estas bocinas y solamente empecé a dar un sonido, un quejido dentro de mí. No había palabras. Yo no estaba interpretando ese gemir que estaba dentro de mí, pero yo sabía que era el Espíritu Santo que estaba intercediendo por mi debilidad, que estaba intercediendo porque yo estaba pasando momentos donde yo ya no podía caminar, donde yo sentía que caminaba en el aire, entre nubes, y solamente había un quejido. ¡Oh! ¡Oh!
gemidos indecibles, gemidos impronunciables, gemidos donde no puede el enemigo entender lo que el Espíritu está pidiendo. El apóstol Pablo, que vivió un momento, una etapa de ansiedad, dice que se le había dado un aguijón, y él por 3 ocasiones le pidió al Padre: quítame ese aguijón. Y el Padre le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder, y estoy leyendo 2 Corintios capítulo 12, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. Lo que este espíritu de Astenea no sabe es que tenemos un Dios poderoso. Lo que este demonio, este espíritu no sabe es que en el momento de debilidad, en el momento débil de ansiedad, de depresión, tú y yo podemos dar el último suspiro o quejido que salga con potencia. Alguien me explicaba uno de los salmos que usted conoce muy bien: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Mire, y me explicaba esto y me decía: un ciervo o una cierva, cuando camina en el desierto por varios días sin introducir o llevar agua a su cuerpo, produce en la oveja, produce en esta cierva debilidad, a tal grado que lo que hace la cierva es buscar un lugar y echarse. Y mientras se apodera la debilidad, se apodera en ella de esa oveja, ella solamente tiene una sola opción. Y esta es la opción que tienes tú, hermano, que me estás viendo. Esa es la opción que yo tengo también, hermano. ¿Sabes cuál es la opción de esta oveja? Sacar el mejor quejido fuerte de su interior. Si después de ese quejido, su Dios que la creó, su Dios que la formó, no hace nada, viene la muerte. Pero ¿sabes qué pasa? Por eso se escribe, y David sabía lo que escribía, porque David vivió entre ovejas, entre siervas, y él sabía que cuando daba el quejido, porque se había perdido, porque estaba desbalagada, el pastor escuchaba el quejido de esa sierva, el bramido de esa sierva, y entonces iba en busca de la oveja. Cuando tú y yo clamamos a Dios con gemidos indecibles, ¿sabes qué pasa? Ese sonido irrumpe hasta el tercer cielo, y el Padre se levanta y nos da fuerzas en nuestra debilidad. Pero si tú te quedas en ese cuarto, en esa prisión, escúchame bien, la ansiedad se va a empoderar de ti y de tus generaciones. ¿Sabe qué hice? En las noches donde no podía respirar, después me atacó en las tardes. Recuerdo la última vez que me atacó este demonio, que el Señor lo reprenda. La última vez me atacó, yo corrí a la cocina de nuestra casa, le llamé a mi esposa y a mis hijos y yo dije, oren por mí, y me tiré. Y ellos empezaron a orar porque yo no podía respirar. Pero mientras ellos oraban, yo dije, o respiro y descubro la muerte, o descubro mi victoria. Y a partir de ahí, cada vez que el demonio quiere acercarse a mi vida y me dice, no vas a poder respirar, yo le digo, yo tengo un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén?
Mismo el apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 4 versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, usted y yo debemos de subir la intensidad en nuestra oración. Y la oración que va a irrumpir y a quebrantar a este espíritu es la oración donde no hay palabra. Mire, la debilidad va a traer otro demonio. Se llama murmuración y queja. Vamos al libro de Números, capítulo 11. Todos sabemos, el pueblo de Israel ha salido de la esclavitud, ahora van camino a Canaán, a su tierra. Ellos han visto cómo el mar se abre. Ellos han visto cómo el mar se abrió. Ellos pasan en seco. Los carros de Faraón son echados a la mar con todo y jinetes. Ellos vieron el poder de Dios. Oiga, el ver lo sobrenatural, no cualquiera lo ve. Ellos lo vieron. Cómo Abraham se mantuvo con la vara toda la noche. El viento sopló, el mar se dividió y en un momento dijo Moisés: pasemos, y pasaron. Ellos vieron. Después del mar, después de cruzar el mar, se compone la alabanza: cantaré a Jehová por siempre. Y empieza, dice que María y todas las mujeres danzando un culto glorioso. Se avienta, se revienta muy el primer mensaje con 3 puntos: estad quietos y ved cómo la mano de Jehová nos sostendrá en todo este camino. Pero mire, llegan aquí y dice: y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. ¿Y qué dice? Y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Mire lo que dice la versión de las Américas: y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Cuando el Señor los oyó, se encendió su ira. Escúchame, cuando tú eres débil, entonces se apodera de ti la murmuración y la queja, y entonces tú empiezas a quejarte en tu trabajo, en tu casa, en tu matrimonio, porque estás perdiendo la guerra. Dejas de ver lo positivo que hay en tu esposo o en tu esposa. Dejas de ver los atributos que Dios ha dado, los dones que Dios ha puesto, y empieza una queja. Cuando tú y yo dejamos de ver a Dios, empezamos a murmurar, y trae la queja y la murmuración. De una vez te adelanto, traen rebeldía, y entonces tu vida se empieza a empoderarse de un espíritu de rebeldía. Santiago capítulo 5 versículo 8. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, mire lo que dice la LBA: hermanos, no os quejéis. El verso 9: hermanos, no estéis de quejumbroso unos contra otros, para que no sean juzgados. Juan capítulo 11 versículo 33. Estoy yéndome ya rápido para terminar. Juan capítulo 11 verso 33, en la versión Nuevo Mundo. Mire lo que dice: Jesús pues, cuando la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando, mire lo que dice: gimió en el espíritu y se perturbó.
O sea, Jesús hizo esta oración. Porque él veía una debilidad. Lo que te voy a decir está grueso. Por aquellos que creen que Jesús no era 100% hombre. Cuando Jesús iba a ir a la cruz, en la oración del Getsemaní, Jesús sufrió el mayor nivel de ansiedad, al grado que se tomó a un amigo y le dijo: estoy angustiado hasta la muerte. Por aquel que está diciendo: es que a mí no me da la ansiedad, yo no sé por qué estoy viendo esa predicación. A Jesús le llegó este espíritu. Hola. De tal manera que él se aventó 3 horas de oración. Y en esa oración dice que su sudor eran como gotas de sangre. Un colapso total. Una angustia total. Yo no necesito ponerme el aparato para saber cómo está mi presión. Solamente necesito verme al espejo y cómo nuestros ojos cambian y se empiezan a poner rojos, rojos, rojos. Porque está sufriendo por dentro una ansiedad, una presión. El Señor no, sus ojos no se pusieron rojos. Su sudor eran gotas de sangre. En el verso 33 está diciendo que Jesús también gimió en el espíritu. Un gemido, alguien lo describió de esta manera, es como un gemido, un sonido de un caballo cansado. Yo he escuchado el gemido de un burro, porque crecí entre burros, entre animales, entre burros en verdad, o sea, no otra cosa, ya le hice reír allá en casa, ya vio. Y yo escuchaba el gemido cuando el animal, el burro, la burra se cansaba por la carga de leña o de zacate que le habíamos puesto mi papá y yo. Y venía ahí el burrito, de repente caminaba fuerte, rápido, y de repente se alentaba. Y cuando mi papá me decía: quítale la silla, y yo iba a quitar la silla, de repente el burro hacía esto, se movía, se estremecía y daba un sonido, un gemido. Porque lo que el burro estaba diciendo: estoy débil. Y cuando usted y yo estamos débiles, tenemos el mejor gemido dentro de nosotros que va a traer fortaleza a nuestra vida espiritual. Cuando entonces la adversidad se transforma en un tono no agradable a nosotros, escúcheme bien, es el mejor momento, es el mejor escenario para decir: soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Tenemos que gemir para superar el espíritu de debilidad en los días finales. Tenemos que gemir para superar al espíritu de depresión en los días finales. Estos tiempos proféticos, ese es el espíritu que empieza a moverse para quitarnos de la brecha. Él quiere arrebatar lo que a ti y a mí nos pertenece. Aleluya. Isaías capítulo 38, versículo 9. Quiero irme muy rápido. Si me puedes ayudar ahí en el piano. Mire, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó
y sanó de su enfermedad. Vamos al verso 14. Como la grulla y como la golondrina, ¿qué dice? Me quejaba. Miren lo que está diciendo Ezequías. Me quejaba, gemía como la paloma. En alto mis ojos, dice, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. En otras palabras, en la versión LBA dice, sé tú mi ayudador. Mire lo que dice la LBA: como golondrina, como grulla, así me quejo, gimo como una paloma, mis ojos miran ansiosamente a las alturas. Oh Señor, estoy oprimido, sé tú mi ayudador. ¿Cuántas veces usted y yo hemos salido? Yo he salido al patio de la casa en medio de una angustia, en medio de una presión, depresión, en medio de un momento difícil, y miro las estrellas y miro hacia arriba y digo, Señor, levanto mis ojos a ti, porque sé que de ti viene mi socorro. El verso 15, ¿qué diré? Pues Él me ha hablado, Él mismo lo ha hecho. Andaré errante todos mis años a causa de la amargura de mi alma. Oh Señor, por estas cosas viven los hombres, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Restablece la salud y haz que yo viva. ¿Cuáles son los síntomas de un débil? Es quejumbroso. Job capítulo 7 versículo 13 al 15. Si digo mi cama me consolará, mi lecho atenuará mi queja, entonces tú me asustas con sueños y me aterrorizas con visiones. Verso 15. Mi alma pues escoge la asfixia. Otra versión dice el estrangulamiento, la estrangulación. Y quiso la muerte, dice, y quiso la muerte más que mis huesos. Hey, una persona bajo un espíritu de ansiedad, bajo un espíritu de depresión, habla de muerte. Mis hijos son testigos de eso. Cuando estaba fuerte en esa bronca de ansiedad, yo hablaba mucho con mis hijos y yo les decía, miren, yo quiero eso cuando yo me muera. Y yo hablaba mucho de la muerte, porque había una presión. Yo sentía que el mañana a lo mejor no podía llegar para mi vida. Aunque por el otro lado yo decía, Señor, pero tú me has hablado en lo secreto, y esa no es mi muerte. Pero había un enemigo más fuerte que decía, esta será tu muerte. Mire lo que dice la Biblia. Dios habla hoy. Ya estoy cansado de vivir. Voy a desahogarme con mis quejas. Voy a dar rienda suelta a mi amargura. Estoy leyendo Job capítulo 10 versículo 1. Ya estoy cansado de vivir. Voy a desahogarme con mis quejas. Voy a dar rienda suelta a mi amargura. Job 23:2, Biblia de las Américas. Hoy aún es rebelde mi queja. Por eso le digo que la queja trae rebeldía. Aún es rebelde, dice, es rebelde mi queja. No puede mi mano acallarla en mi boca. La BMN dice, siempre mi queja es una rebelión. Números 14:27. ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación?
malvada que murmura contra mí. He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Ezequiel capítulo 9, y con eso termino. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen. Que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Iglesia, amigo, la manera que vamos a ser tú y yo libres es a través del gemir. Y cuando tú y yo gimamos, cuando tú y yo nos metamos en esa oración de tercer nivel y se nos terminen las palabras articuladas, se nos terminen momentos de intercesión y empecemos a dar sonidos que en medio de la debilidad se producen en nuestro interior, cuando empecemos a gemir, Dios mandará a su ángel que ponga una señal en nuestra frente. Ponles una señal a aquellos que gimen. En otras palabras, iglesia, aquellos que vamos a ser guardados de esa prueba, aquellos que vamos a ser guardados y protegidos de todo eso que está sucediendo en el mundo entero, son aquellos que vamos a aprender a gemir en la presencia de Dios. Quiero terminar con una lectura más. Hebreos capítulo 6, capítulo 11, perdón, versículo 34. Del verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. Pido al grupo de alabanza suba. De David, así como de Samuel, de los profetas, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas, mira, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sacaron fuerzas de debilidad. Iglesia que estás en casa, ponte en pie. Ese tiempo de crisis, ese tiempo de pandemia, la iglesia tiene prohibido dar una cara débil, tiene prohibido dar una cara de angustia. Tú y yo vamos a sacar las mejores fuerzas en el Señor. Tú y yo vamos a empoderarnos, que la ansiedad quede destruida por el poder del Espíritu Santo. Empieza a orar, iglesia, mientras el grupo de alabanza empieza a fluir en un mover profético.